a este segundo síncrono donde vamos a tratar la unidad número 3 de desarrollo personal, conociendo mi cerebro. El modelo triuno. El modelo triuno neocortés, límbico y reptil. La evolución del cerebro triuno son los modelos más aceptados sobre el funcionamiento de las secciones que componen el cerebro. Estas teorías parten de las diferencias entre regiones de nuestro principal órgano, para indicar que cada una de ellas es un cerebro en sí y juntos forma un cerebro triuno. Desde la era, un primate se caracterizaba por las posturas erguidas y la locomoción. El cerebro solo funcionaba para mantenerlo con vida y reaccionar al entorno hasta llegar al desarrollo mental del ser humano actual. Es decir, que cada uno de los tres cerebros han ido apareciendo uno sobre otro en línea evolutiva del ser humano. ¿Por qué decimos que esta teoría se empezaron a iniciar desde que hubo la evolución del ser humano? Porque anteriormente estos modelos los consideraban solamente como que el cerebro era el órgano principal y solamente era para ver su funcionamiento, para ver las reacciones del entorno y para mantenerlo con vida. Actualmente el desarrollo mental nos ha permitido conocer la línea evolutiva de los humanos, o sea, el modelo triuno. Hablemos de este modelo. Estos cerebros serían casi independientes, se relacionan entre sí siguiendo una jerarquía del otro. Hablemos del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano solo genera conductas impulsivas, siempre se repiten del mismo modo, dependiendo de los estados fisiológicos del organismo, como el miedo, el hambre y la rabia. ¿Qué podemos decir de este cerebro reptiliano? O sea, es el que nos domina las conductas, esas conductas impulsivas, de esas maneras de responder de una manera que deja a las personas, wow, ¿qué te pasó? Y también son con estados fisiológicos como el hambre, el sueño, la rabia, el miedo, entre otros. El cerebro límbico es la estructura responsable de las emociones relacionadas a las experiencias que se viven. Es el cerebro del sentir y de las emociones humanas, como el placer, el disgusto, la alegría y las tristezas. Es el cerebro de las emociones. El cerebro neocortezal es la base del pensamiento humano. Es aquí donde tienen funciones cognitivas como el razonamiento, el lenguaje, la planificación. Es de vital importancia esta parte del cerebro para privar las reacciones primarias y emotivas. En la corteza se asienta el lenguaje y las expresiones. Se aprenden todos los matices de la realidad. Queriendo decir que este cerebro es la base del pensamiento. Aquí funciona la parte cognitiva, el razonamiento, el lenguaje. Y es vital y de mucha importancia saber llevar este cerebro, manejar este cerebro corteza, ya que teniendo un buen principio de cómo manejar los matices de la realidad, evitamos o nos privamos de resolver o de actuar de una manera primaria, o sea, de una manera deprimante. Entonces, habiendo conocido estos tres cerebros, sería muy bueno que esto nos va a servir mucho para nuestro desarrollo personal, conocer qué tipo de cerebro predomina más en mí. Si será el reptil, donde muchas veces soy impulsivo, o será el límbico, que cualquier estado de emoción me hace sentir que no valgo nada. O soy aquel en que he desarrollado el pensamiento, las funciones cognitivas, como el cerebro neocortesano. Continuando, observamos que este cerebro nos presenta la neuroproductividad. ¿Y qué es la neuroproductividad? Es el concepto híbrido entre la neurociencia y la productividad. Su finalidad es entrenar el cerebro para lograr las metas. Muy bien. ¿Y qué es la neurociencia? ¿Por qué dice que la neurociencia nos permite entrenar el cerebro? Porque la neurociencia es la que se aplica para mejorar el rendimiento y la productividad de los aprendizajes nuevos. Y es productividad
porque nos permite optimizar el proceso aprendido de un tiempo determinado. Entonces, la neuroproductividad es la combinación de la neurociencia para poder lograr metas. Por lo tanto, este concepto surge gracias a las herramientas de la productividad. No funciona por sí solo y eso genera frustración. ¿Y por qué la frustración? Porque no nos hace sentir, no nos hace lograr que hemos hecho todo con satisfacción. Es por ello que para poder ser productivos debemos identificar nuestros hábitos, conocer aquellos asociados al cerebro híbrido, crear estrategias para sustituirlo por nuestros hábitos partiendo de características neocortesas. Es así, o sea, si nosotros ya conociendo nuestro cerebro, ya conociendo cuáles son las partes de cada uno de nuestros cerebros y dándonos a entender que el neocortesal es el que nos permite la parte cognitiva del lenguaje, conjugamos estas características, más las características las de la neurociencia y más las características las de productividad, todo bien balanceado, podemos lograr entrenar a nuestro cerebro para ser excelentes en esta productividad y en nuestro crecimiento personal. Los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son las dos grandes estructuras que forman el cerebro. Ambos están separados físicamente y tienen funciones diferentes y relativamente independientes. Es uno del otro. Operan paralelamente para procesar e interactuar con la información y realidad que nos rodea. Se maximiza la importancia del lado izquierdo, porque es analítico, racional, lógico y verbal. Menospreciamos las características de las funciones del cerebro derecho, que es inductivo, global, creativo. Entonces, estas dos estructuras del hemisferio cerebral tienen que, ambas van separadas, pero tienen que ir de la mano, ya que cada una tiene esas funciones. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, como se dice, que es el analítico, son los números, símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, el razonamiento y el aprendizaje. Y el hemisferio derecho es la imaginación, la creatividad, las emociones, sentimientos, intuición, música y espacio. Entonces, conociendo nuestro cerebro cortical, los tres, y uniendo los hemisferios y dándole y aplicando la neuroproductividad, nos permite conocernos más y crecer más en nuestro desarrollo personal. Es así que las características de ambos hemisferios, el hemisferio izquierdo, que es el verbal, el analítico, el explicativo, el secuencial, el lineal, el detallista, pasado, futuro, lógico y literal, objetivo, deduce, soy yo y me separo del resto del mundo. Controla el lado derecho del cuerpo humano. Quiere decir que el hemisferio izquierdo es el hemisferio egocentrista, soy yo y más nadie. Soy literal y domino la parte derecha de mi cuerpo. El hemisferio derecho, no verbal, holístico, descriptivo, global, múltiple, creativo, aquí y ahora, analítico, metafórico, subjetivo, imagina. Somos, me uno al resto del mundo, controla el lado izquierdo del cuerpo humano. El hemisferio derecho nos permite ser holísticos. Todos unidos venceremos la situación. Es como dice, es global, es múltiple y domina la parte izquierda. Como puedes ver, si el hemisferio, si soy izquierda, este me domina, me controla el hemisferio derecho. Y si soy derecha, me controla el hemisferio izquierdo. En esa parte, una de las características resaltantes. Continuando con la neurodidáctica, la neurodidáctica es el padre oficial de la neuroeducación. Es Gerard Prexi, catedrático didáctico, donde crea las nuevas asignaturas llamadas neurodidácticas, razonadas, que es una rama de la pedagogía que se apoya en los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro para diseñar estrategias de enseñanza y metodología. Para aplicar la neurodidáctica es necesario el uso de videos, imágenes, música o actividades vinculadas con su experiencia, siendo una herramienta neurodidáctica.
La neurodidáctica nos ayuda en la rama pedagógica porque nos apoya los conocimientos, el funcionamiento del cerebro. Ahí es donde podemos uno evocar esa creatividad, esa presentaciones en PowerPoint, esa presentaciones en Prezi. Ella influye mucho en lo que es el cerebro, la parte derecha, que es creativo. La importancia de la neurodidáctica. El objetivo de la neurodidáctica es potenciar el desarrollo de nuevas estrategias basadas en la teoría de la neurociencia que dan cuenta de las emociones y sus relaciones en el aprendizaje, que se puede conceptualizar con la creación de la memoria impulsada por el estímulo que lo puede potenciar o lo puede inhabilitar. ¿Por qué se dice que es importante la neurodidáctica? O sea, ahí tenemos que aplicar las teorías de la neurociencia. ¿Y cuáles son esas teorías de la neurociencia? Es mejorar el rendimiento de la productividad en el aprendizaje nuevo para impulsarnos a potenciarnos si no lo sabemos manejar o nos inhabilitar. Precisamente ahí es la base del objetivo de la neurodidáctica. Muy bien. En esta unidad número 3, la evaluación será realizar una exposición virtual sobre el cerebro Twin. Subirlo al YouTube y pasar el link. Tiene un valor de 25%. Lleva su elemento, pues portada, membrete, los logos, nombre del participante y del docente, creatividad, coherencia, orden, léxico, tono de voz. La fecha de entrega es del 6 de noviembre al 12 de noviembre. Esta exposición del cerebro no es llegar y darme un concepto de lo que es cada uno de ellos. No es decir, el cerebro reptil es aquel cerebro que controla los impulsos, los de funcionamiento fisiológico. No, es desde su punto de vista, lo que has oído de este síncrono, lo que has leído con el material de apoyo que se le ha colocado en el aula virtual, ustedes conjugan, se identifican y hacen esa exposición virtual donde permita exponer el conocimiento y el aprendizaje que adquirieron conociendo su cerebro. No es también, está además también conjugar lo que es la productividad y la neurodidáctica, que juega un papel muy importante en nuestras áreas de los hemisferios, ya seamos, desarrollemos el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. ¿Con cuál de los hemisferios me identifico yo? ¿Qué tipo de hemisferio utilizo más? ¿Qué parte de mi cuerpo humano, derecho, izquierdo, manifiesto más habilidad? ¿Y con cuál de los cerebros debo de mejorar o de prepararme para superar ese reptil que está escondido, o ese límbico, para llegar a la tercera corteza, que es el neocorteza? Muy bien, mis queridos participantes, esto es todo por esta unidad número 3, esperando que hayan entendido y comprendido y que les sirva de mucho apoyo para un futuro adelante. Muchas gracias. No tengas miedo de avanzar y arriésgate. Ten miedo de no hacer nada y quedarte en el camino. Muchas gracias y feliz tarde. Ajá, cuéntame, Frank. Sí, la exposición es lo que, o sea, no, ahí sí no entendí que, Ajá, o sea, no, que no sean conceptos, sino que lo que uno piensa, pues, sobre, exactamente. el, sobre los puntos que... Exactamente, o sea, ya tú sabes que nosotros tenemos el conocimiento del cerebro y uno que son tres en uno solo, que forman uno solo. Entonces, cuando tú vayas a hacer tu video, tu exposición, es hablar por que fue importante para ti conocer que tienes tres cerebros y aprendiendo las características de cada uno de ellos, te permitió identificarte con cuál cerebro te identificas y cómo lo aplicarías en tu desarrollo personal y cómo lo relacionaría en tu carrera. ¿Sí? Entonces, y ahí tú sabes que cuando nosotros desarrollamos el funcionamiento conectivo y el lenguaje nos va a permitir tener una neuroproductividad. Y ahí es donde la neurociencia nos ayuda a adquirir el aprendizaje nuevo y a adquirir nuevos comportamientos
y eso nos ayuda a avanzar. Y habiendo obtenido esos avances, con la neurodidáctica, tú puedes mejorar tus presentaciones por medio de Prezi o un PowerPoint o una exposición. ¿Ve? Eso es todo. O sea, saber que lo que se va a colocar en la próxima tarea no es definiciones de cada uno, sino desde el punto de vista tú como futuro profesional, como te sirvió como apoyo para el desarrollo personal y dándole pautas de cuál era tu dominio y con cuál tienes que trabajar más Sí, en la parte del cerebro, igualmente en la parte de los hemisferios, con cuál tiene dormido. sí, conocerse de con cuál se define más de los tres. Exactamente, es así. ¿Algo más que quieras preguntar? No, solo eso. ¿Qué? ¿Pero es para cuándo? Eso ya es para el 6 De octubre. de octubre. Sí, ya prácticamente terminamos la primera evaluación, ya empieza la segunda evaluación a correr la próxima semana, que es del 16. ¿eh? Que no es La ahorita. posición no es la primera, no es la segunda. La posición es para el 6 de noviembre. Es como la tercera. Perfecto, sí, porque ahorita nos falta evaluar la segunda evaluación. La segunda evaluación que te correspondía, que era lo que te tocaba hacer, ya te dije. Yo pensaba que la posición era la segunda, diga, tenemos tiempo. No, mira, la segunda exposición es la elaboración del cuadro comparativo Ah, de los tipos de valores. eso sí es como para... Ese es para el 16 de octubre, la otra semana de arriba. Y esta del video sí es para entre Claro. 15 días, 15, 22 días. Ah, ok. Yo pensé que la tradición es de, no tenemos tiempo, pero no No. tenemos tiempo. Una de las partes muy importantes para la actividad es reorganizarse, no Sí. esperar que falten 2 días para... No, eso es lo peor que puede hacer uno porque se deja. Entonces, hay como 5 tareas que son para el mismo día. Y si usted las deja para el mismo día, usted no sabe que a veces se va la luz. Ah, esa es otra de las cosas. En estos días se me fue la luz y me tuve que conectar un Powerman al internet. Y me agarró, pero agarraba y se iba, agarraba y se iba, agarraba y se iba, hasta que por fin se subió el YouTube y se me mal. Sí, porque de repente esa es la parte que nos está afectando a todos. De hecho, yo monté las notas ayer porque a mí se me iba la electricidad No, demasiado. justo a la hora que yo llego a mi casa y no hay electricidad. Y cuando salgo, Sí, no, es demasiado. bueno, ok. Entonces, nos entendimos, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Entonces, que estés muy bien y gracias por compartir.